Buenas tardes, mis amigos, bienvenidos nuevamente a otra entrega de Foro Semanal. Yo espero que ustedes estén bien, tranquilos en sus casas, que los torrenciales aguaceros que han caído en esta semana pues no les hayan afectado al grado de mojarse o demás para llegar a sus diferentes destinos. Nosotros estamos listos para hablarles del tema que tenemos preparado para hoy. Hoy tenemos dos invitados, dos expertos que compartirán con ustedes y nosotros su opinión sobre la delincuencia en el país, pero desde un punto de vista psicológico, psiquiátrico. Tenemos dos expertos en estas áreas que nos hablarán porque qué es lo que está pasando por la mente del ciudadano dominicano en este caso, que se está viendo tantos niveles de violencia, cada día más la violencia social sobre todo, cobra vidas de niños, de adultos, de hombres, de mujeres, en fin. Esa situación es la que analizaremos hoy en su programa Foro Semanal. Vamos a ver cuáles son los invitados para el día de hoy. Entérese de lo que dice el doctor César Mella sobre la delincuencia en República Dominicana. Y debo decirte que no necesariamente proceden de familias descompuestas, disgregadas o inmorales. Hay que saber lo que sufre la madre de un delincuente. Además, conozca la opinión del encargado del Centro Conductual para Hombres Agresores de la Fiscalía del Distrito. Si no comprendemos como sociedad qué es lo verdaderamente deseable y necesario, entonces vamos a tener dificultades. Esto y mucho más de inmediato en su programa Foro Semanal. Gracias por continuar con Foro Semanal y como les habíamos dicho, ya estamos con uno de nuestros invitados en el día de hoy, el doctor Luis Vergés. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Gracias. Bienvenidos a Foro Semanal. Así es, gracias. Doctor, usted sabe que hay una problemática en el país, es la delincuencia, la criminalidad, estos niveles de violencia que tanto están afectando a la sociedad dominicana. ¿Qué es lo que está pasando con el ser humano que cada vez se torna la sociedad más violenta, a pesar del esfuerzo que hacen las autoridades para disminuir la violencia social? Es como si esos esfuerzos fueran en vano. ¿Cuál es la situación al respecto? La delincuencia, por ser un comportamiento, así como tú lo describes, humano, pero en sentido negativo, pues tiene la particularidad de que se va fortaleciendo a medida que el tiempo avanza, porque las mismas modalidades que se crean para poderlo combatir, pues de una forma u otra también incentivan el hecho delictivo. Fíjate que ahora nosotros hablamos de las famosas redes sociales, hablamos de la web, ha habido lo que se llama una internacionalización del delito. No es tan fácil de controlar el delito, primero por esa parte, y segundo, ha habido un desplome de lo que es el papel de las instituciones de socialización, entiéndase la familia y la escuela. Nosotros estamos ahora tratando de levantarnos de una deuda social muy grande que se tiene con la escuela. Fíjate que ya ahora se habla de una tanda extendida. Antes tú tenías un muchacho que salía al mediodía, pero no había nada que hacer con ellos durante el tiempo libre. Tenías unos padres comprometidos y ocupados el día completo para poder darle el sustento, pero entonces el tema de las reglas, de la norma, de los límites, tú no tenías en quién delegarlo. Y a medida que pasan los años, eso nos va pasando factura. Nosotros estamos ahora en una explosión de lo que fueron 20 o 30 años de olvido, por decirlo de alguna manera, de lo que fue el papel, el rol educativo de la escuela y de la familia. Un verdadero proceso crítico que obviamente explota en estas cosas. El desarrollo, el mismo nivel de profesionalización que ha tenido la mujer para ayudar al hombre, al hogar, que ya no está 100% en la casa vigilando a sus hijos. ¿Usted cree que esto en parte ha venido en desmedro de la misma formación en el hogar?
Yo creo que gracias a la mujer las cosas no son peores, porque si tú te pones a analizar, la mujer en las estadísticas salen como cabeza de hogar en un 40% prácticamente de los hogares dominicanos. Tenemos indicadores que nos hablan de la masculinidad tradicional, de la violencia de género y cómo la mujer ha tenido que diversificar sus diferentes roles. De una madre tradicional que no salía a la calle a trabajar, tuvo que incorporarse también al mercado laboral como una manera de poder suplir una serie de necesidades que lamentablemente pues la realidad posmoderna obliga a ese tipo de participación. Así que yo lo veo más por un asunto de darle lectura a lo que los tiempos están demandando. Los tiempos ya no hacen sostenible una familia tradicional en el esquema clásico que nosotros lo teníamos. Que solo el hombre era el que llevaba el Y un sustento papá y proveedor y una madre dentro del hogar el día completo allí. Primero porque eso se hace insostenible. Fíjate cómo ahora la mujer sobre todo se ha incorporado al proceso académico educativo de una forma masiva y eso es bueno para la sociedad. Y es bueno para la sociedad porque crea un código de libertad que la mujer antes no tenía y eso traía violencia, o sea, esa inequidad en términos de los géneros, en términos de los roles, trae una persona que puede someter por el poder que tiene y alguien que tiene que ser sometido. Claro, estamos en un proceso de transición donde todavía las sociedades no han logrado asimilar por completo ese nuevo esquema, pero también hay que ver la parte positiva que eso tiene. Hay que ver, por ejemplo, que no todo es estructura familiar. Nosotros tenemos el auge de los medios de comunicación, la influencia positiva o negativa que los medios de comunicación pueden tener. Eso también es analizable, sobre todo porque antes, con analizar la iglesia, la escuela y la familia, ya tú tenías para la comprensión. Era suficiente ya. Claro, ya tú comprendías la sociedad analizando esas tres instancias, pero ya no puedes limitarte a eso. Si tú te pones a analizar lo que ha pasado a partir de los años 70, con el auge de la internet, todo el desarrollo de la informática en sentido general, este tema de las redes sociales y demás. ¿Usted cree que las redes sociales han contribuido en alguna parte a esta violencia social que se ve cada vez más creciente? Es que la tecnología en sentido general es una herramienta, es un instrumento, no tiene la culpa de nada. ¿Qué hace la gente? Bueno, el que tiene mala fe, pues obviamente va a aprovechar el recurso de la tecnología para hacer daño, pero el que tiene buena fe lo va a utilizar para el bien. Entonces, ¿dónde está la clave de todo esto? Es que hemos fracasado en la inculcación de los códigos éticos fundamentales para que esas tecnologías puedan ser manejadas y puestas al servicio del bienestar humano. ¿Y qué hacer desde las instituciones que deben velar porque vivamos en una sociedad segura, en una sociedad tranquila, donde usted no le albergue tanto temor, hasta de compartir al frente de sus casas, de sus residencias? Mira, la sociedad tiene que definir un concepto de aceptación en términos de cuáles son las conductas que va a aprobar y un criterio de rechazo en términos de cuáles son las conductas que va a desaprobar. Si tú te pones a analizar, nosotros hemos tenido una generación que ha estado muy confundida en una parte tan fundamental como esa que yo te estoy analizando. Si no comprendemos como sociedad qué es lo verdaderamente deseable y necesario, entonces vamos a tener dificultades. Fíjate los antivalores que nosotros hemos venido aplaudiendo en los últimos 30 años. Fíjate cómo nos hemos venido burlando de nuestros valores tradicionales, de lo que soporta nuestra identidad y nuestro sentido de pertenencia como nación. Fíjate cuáles son los modelos que nosotros hemos venido tratando de que inspiren a nuestra juventud y cómo hemos ido permitiendo la denigración de una serie de figuras y modelos importantes. Entonces por ahí tenemos que comenzar reflexionando sobre cuáles son los códigos morales y éticos que nosotros queremos transmitir, porque tú no haces nada
con llenar el país de policía, con llenar el país de represión contra el crimen, si no trabajas el elemento del autocontrol del ciudadano, que es el que tiene que ponerse su propio freno. No, y por más policías y militares que disponga el país, no es posible que si son 9 millones de ciudadanos, los policías forman parte de esos 9 millones. Entonces, suponga que hay 1 millón de policías y 8 de ciudadanos que no lo son. Entonces, habría que buscar igual número de los civiles para que cada uno custodie. Y si no se trabaja esa parte que usted dice, de trabajar la conciencia, la psiquis de cada ciudadano. Y ahí yo te agrego algo adicional. ¿Y qué garantía tienes tú de que dentro de la mentalidad de esos policías que tú agregues no haya también unas carencias que lleve también al delito? Exacto. Porque ellos son seres humanos también. Así que no es la salida, estas medidas extremas que a veces uno en su imaginario piensa puede ser la solución. Primero tenemos que ser pacientes y entender que no es un tema que se resuelve de la noche a la mañana. Las políticas públicas que se requieren para tu ver resultados en cuanto a este tema, que es un tema más conductual, primero un problema conductual y obviamente es una bomba de tiempo que luego explotó en la sociedad. Entonces, para revertir eso, nosotros tenemos primero que identificar cuáles son las zonas de más riesgo para darle un poquito más de atención a esa zona en una etapa crítica. Segundo, ver los factores de riesgo que están incidiendo, como por ejemplo la falta de oportunidades, el aspecto de carencia a nivel de los valores, todo este concepto ético. Tercero, mejorar la calidad de las instituciones que descuidamos durante mucho tiempo. Cuarto, establecer criterios claros a nivel de qué es deseable y qué no es deseable desde el punto de vista social y comenzar entonces a hacer esa promoción a través de los medios de comunicación. O sea, los medios de comunicación, aún en un país democrático, no se puede funcionar como si nosotros no tuviéramos un norte como sociedad, como si la agenda personal de todo el que habla es la agenda propia de la sociedad. O sea, una nación no se puede manejar así. Por ejemplo, doctor, ¿qué estaría pasando por la mente de una persona que, le pongo la siguiente situación, recientemente, hace 1 o 2 semanas atrás, en San Pedro de Macorís, un señor llega a la casa de su hermana, el esposo la está golpeando y la persona que llega le mata al cuñado de 45 estocadas. Entonces, una situación que ahí en esa mente debe haber un problema mayúsculo que va más allá de la agresión de la que fue objeto su hermana. Sí, obviamente, ya esos son los llamados crímenes con ensañamiento. Esos crímenes por lo regular van precedidos de mucha acumulación de rabia y entonces llega un momento que cualquier detonante puede propiciar esa nublazón de pensamiento que nosotros en psicología reconocemos con el nombre de pensamiento deconstruido. Es un momento donde la persona pues solo ve rabia y solo ve deseo de revancha, de venganza y de maltratar al otro. Mira, esto es parte de una dinámica que se está repitiendo con mucha frecuencia y ahí está ese gran déficit conductual al que yo me refería en principio. ¿Y qué hacer cuando una persona está en esa situación, en ese punto? Porque es una situación crítica. Yo siempre he dicho que en la violencia participan 3 actores. Normalmente vemos 2. Vemos al agresor, vemos a la víctima, pero no vemos el tercero que es tan importante como los 2, y es el observador, que es esa persona que comienza a darse cuenta temprano de que algo no marcha bien. Antes de que se cometa un crimen, sobre todo en el ámbito doméstico, siempre hay señales que la ve el vecino, que la ve el amigo, que se da cuenta algún familiar cercano. Sin embargo, se asumen actitudes que no son propias de lo que es
el componente de protección. Como no es a mí directamente, pues yo voy a dejar que la bola corra. Y la gente dice, no me voy a meter en eso, yo no me voy a buscar problemas, yo no me voy a complicar, pero al final cuando viene el crimen, como quiera estamos metidos en problemas. Exactamente. Primero porque se pierde una vida que no se recuperará jamás. Yo digo que no hay nada más caro que un crimen. La gente no le gusta ponerle precio a la vida humana, pero yo digo que si no le ponemos precio, entonces no la vamos a valorar. Entonces ahí está el tema. Yo pienso que no hay nada más preciado y caro que la vida humana. Ya después de ahí, lo único que hay es arrepentimiento, resentimiento, deseo de revancha, de venganza, viene la circularidad y todo este tema de seguir desplazando la violencia. O sea, cuando se instaura la violencia, ya tú te metes en un circuito del cual es difícil salir. Entonces, por eso, los observadores no debemos ser pasivos, debemos ser activos, debemos saber interrumpir esas secuencias y no necesariamente nos vamos a meter en problemas con eso. Hay gente que va a agradecer toda la vida que en un momento de nublazón encuentre palabras que lo hagan despertar, que le hagan ver que hay otras cosas en la vida más allá del crimen. Hace unos años, para los televidentes que no dominan de todo ese tema, la Fiscalía del Distrito creó el Centro Conductual para Hombres Agresores, precisamente por esta situación de la violencia intrafamiliar. El doctor Luis Vergés es quien desde el inicio dirige este Centro Conductual para hombres agresores. ¿Qué tal? Dicen las estadísticas, ¿cómo están de este centro? La reincidencia, el número de personas que visitan el centro, con el ánimo de regenerar una conducta agresiva que fue por la que llegar al centro. El centro hasta ahora ha sido la validación, por decirlo de alguna forma, de lo que yo siempre he soñado en cuanto a cómo usted detectar e intervenir a tiempo para que una cadena que ya es violenta no degenere en algo peor. Y los números nos están dando la razón. Tenemos ya más de 5,000 usuarios intervenidos, muchos de los cuales han terminado su proceso terapéutico y psicoeducativo, y no tenemos todavía el primer caso de feminicidio. Entonces, ¿dónde está la estrategia acá? Es que gracias al sistema de atención, cuando hay una denuncia, estos casos son referidos a tiempo, a partir de lo que llamamos la denuncia no grave, porque hay lo que se llama la violencia grave, que es esta violencia que manda mujeres a los hospitales, que dejan a las mujeres al cementerio o lesionadas de por vida. Yo creo que no hay que esperar ahí para nosotros presionar como sociedad a que estas personas intervengan su conducta y hagan un proceso de modificación de la misma. Porque motus propio, iniciativa particular no lo hacen, o sea, es un asunto incluso de formato, en la forma como se educa la masculinidad del hombre dominicano. El hombre dominicano, por lo regular, no tiende a buscar ayuda para mejorar su conducta. Ellos entienden que es un problema de mujeres. Sí. Fíjate que cuando... Ellos son así y punto. Fíjate que, y se está viendo en los indicadores de suicidios y de depresión. O sea, los hombres se están suicidando en una proporción aquí de 5-1. Es un elemento, doctor, que ha venido a sumarse a esta escala de violencia social, de género y demás, que el hombre mata a la mujer, en ocasiones a otro miembro de la familia, y también muchas veces se matan ellos, pero otras veces intentan hacerlo, aunque en algunos casos fallan, pero sí está el intento del suicidio a veces por la misma depresión, el mismo círculo vicioso que se desarrolla en la familia. Sí, así es. De hecho, cuando ya se pierde el amor a la vida, y además de eso viene el componente de que hay una relación conflictiva, difícil, con un aislamiento emocional y afectivo, un proceso de desvinculación en las personas, se tiende a objetivar al otro y a no empatizar con lo que es el dolor y el sufrimiento del otro. Es como si se devaluara la condición humana del otro
Y cuando en la conciencia de un ser humano se llega a ese nivel, cualquier cosa puede pasar. Y yo te digo y te reitero lo que te dije ahorita, esas señales el ciudadano lo puede ver, lo puede notar y lo puede notar a tiempo. Entonces, ¿por qué no intervenir? ¿Por qué no crear una red de apoyo contra aquel que vemos en peligro? ¿Por qué no crear una red de presión saludable para que esa persona que vemos en un estado de ese tipo pueda recibir una ayuda profesional, pueda apelar a algún tipo de mecanismo que lo saque de ese círculo vicioso que lo puede llevar a atentar en contra de su propia vida y en contra de la vida de los demás? ¿Qué le falta a la sociedad para empoderarse de esos temas que son tan importantes y que salvan vidas? La sociedad necesita mucho de ustedes, los comunicadores, en esta etapa. La sociedad necesita mucho también de su liderazgo político. La sociedad necesita mucho de sus líderes espirituales. La sociedad necesita mucho del liderazgo a nivel familiar. La sociedad necesita mucho de su comunidad educativa. O sea, lo que le falta a esta sociedad es superar la actitud de querer delegar la solución de estos temas tan complejos en un solo actor. Fíjate que la mayoría de las veces se cuestiona a alguien porque estos problemas surgen y rara vez la gente se pregunta ¿qué puedo yo hacer y cómo yo puedo contribuir a prevenir esta situación? Y te vas a dar cuenta que todos tenemos la misma corresponsabilidad y hasta la misma posibilidad de poder salvar vidas. A veces creemos que es la policía, a veces decimos que es la fiscalía, pero muchas veces estas instancias llegan cuando ya el formato y la estructura del crimen está creada y donde apenas un simple detonante entonces dispara y trae ese triste resultado. Entonces yo creo que por ahí tenemos que comenzar, es haciendo conciencia ciudadana de proteger lo que tenemos más cerca. Si cada quien se ocupa de crear su propia red de apoyo, entonces ya los organismos reactivos como policía y sistema de justicia en sentido general van a ir un poquito más descargados. Es una enfermedad, la delincuencia. La persona que delinque se puede considerar como un enfermo, con algunos rasgos dentro de la psicología. Mira, lo que más se acerca a lo que es una posible patología es lo que llamamos el trastorno antisocial de personalidad, que es una condición que se caracteriza por una serie de elementos o rasgos en esa persona que se han venido deteriorando precisamente como fruto de un proceso de socialización defectuoso. Ahí está la falta de empatía, que es esa incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Otro rasgo con el cual lo identificamos es la imprudencia, que son estas personas que no miden las consecuencias de sus acciones, la impulsividad, esa urgencia, esa necesidad de gratificación inmediata en el momento, que sobrepasa el interés de preservar la vida del otro. Entonces, cuando tú juntas ese nivel de insensibilidad en estas personas, que muchas veces viene como resultado de los mismos golpes que la sociedad le da, la misma crudeza y la misma violencia que reciben de su mismo entorno. Entonces, no por eso lo vamos a justificar, pero sí debemos tomar en cuenta esas primeras señales de dolor y sufrimiento que da una persona desde niño. Señores, no puede ser un deporte ver al otro sufrir, no puede ser un deporte ni una recreación el nosotros ver que alguien siente dolor y sencillamente ser indiferente ante eso, porque eso es lo que trae lo otro. Entonces, cuando nosotros formamos y educamos esa distorsión de la personalidad, puede pasar eso que estamos planteando. Fuera de ahí ya todo lo otro es normal, ya es una conducta que se normaliza por los resultados que tiene. El que tiene conducta criminal, si recibe un premio por ser criminal, va a seguir siendo criminal. Claro que sí. Por eso las sociedades deben tener sus leyes claras y debe haber consistencia en cuanto a el efecto punitivo que debe perseguirse en contra de esas conductas.
y obviamente los mecanismos apropiados para poder prevenirla, creando las redes de apoyo que sirvan para ese fin. ¿Usted cree que la desigualdad genere niveles de delincuencia? A ver que tú tienes tanto y que yo tengo tan poco, sin pensar la persona, sin cuantificar si tú trabajaste lo suficiente para tener lo que tú tienes y quizás yo no he hecho lo suficiente para llegar o acercarme ahí, pero simplemente el hecho de ver que tú tienes tanto y que yo tengo tan poco y que yo requiero de algunas cosas de las que tú tienes para yo sobrevivir. Mira, siempre hemos tenido inequidad, pero nunca habíamos tenido tanta violencia montada sobre la inequidad. Cuando la inequidad se suma a la percepción de que estoy siendo violentado, entonces se puede convertir en un disparador de violencia, de resentimiento hacia aquellos que tienen una posición más elevada que nosotros. Por eso hay que manejar el tema, y es mi planteamiento, no necesariamente hay que compartirlo, no tan solo desde la inequidad, sino qué están haciendo con las diferencias que inspiran esta inequidad los que tienen más poder. O sea, al servicio de qué estamos poniendo esto que tenemos que no tienen los otros. No estaremos siendo muy ostentadores, no estaremos siendo muy vanidosos, no estaremos enrostrándole al que no tiene aquellos teneres que nosotros tenemos, y con eso no estaremos nosotros disparando más rabia de la que en condiciones normales se supone que debieran parecer. Le estamos diciendo incluso a través de diferentes vías a nuestros jóvenes, tú solo vas a importar en la medida en que te montes en una buena jipeta, en la medida en que puedas salir con una buena rubia, en la medida en que te puedas ir a un resort, pero ¿en qué medida estamos dando los medios para que eso pueda ocurrir? ¿En qué medida le estamos diciendo a esta juventud, bueno, tú quieres lograr eso, pues legítimamente tú tienes estas opciones sin delinquir, tú tienes estas opciones sin dañar a nadie? O sea, ¿en qué medida estamos aportando las oportunidades para que eso ocurra? Entonces, yo creo que esto hay que reflexionarlo, y mientras no tengamos la posibilidad de crear esos espacios de oportunidades, entonces debemos ser menos ostentosos, debemos ser menos enrostradores de nuestros teneres a aquellos que definitivamente no tienen ni siquiera las necesidades básicas resueltas. Gracias, doctor, por estar esta tarde con nosotros en Foro Semanal. Gracias por invitarme. A ustedes, amigos, ahora pausamos y al retorno vamos a pasar a las oficinas del psiquiatra César Mella. Con él continuaremos tratando este importante tema de la delincuencia desde la óptica del psicólogo, del psiquiatra, a ver qué es lo que pasa por la mente de las personas que se dedican a delinquir. Así es que ahora pausamos y al retorno continuaremos, pero con una entrevista que le hemos realizado al doctor César Mella desde sus oficinas. Regresamos en breve. El jefe policial Manuel Castro Castillo sostuvo en Santiago que desde mayo a la fecha, luego de la implementación del sistema de seguridad 911, las muertes violentas han disminuido un 60% en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. Pero a pesar de esa aseveración, en los primeros 4 meses de este año, 624 hombres perdieron la vida en homicidios registrados en todo el país, siendo Santiago con 64, San Cristóbal con 41, el Distrito Nacional con 56 y la provincia Santo Domingo con 171 los más numerosos. Suma esta que aumenta cuando se agregan las 32 mujeres que también perdieron la vida de manera violenta en los primeros 4 meses de este 2014. Estas cifras, según estadísticas de la Procuraduría General de la República. Los feminicidios son otro dolor de cabeza para las autoridades. En el periodo enero a abril de 2014, 28 damas fueron asesinadas por sus parejas o exparejas sentimentales en todo el país, mientras que desde el año 2005 hasta abril de este año, unas 939 mujeres perdieron la vida
por violencia de género. Pero esto no se quedó ahí. Para ese mismo periodo fallecieron 863 mujeres por muertes violentas en las diferentes provincias. En tanto, Castro Castillo afirmó que la tasa de criminalidad en República Dominicana se situó en los primeros días de este año en un 20.3% por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más bajos en los últimos 10 años. De su lado, el ministro de Interior, José Ramón Fadul, considera que, aunque la delincuencia ha disminuido de manera significativa, la percepción no lo favorece. La seguridad hay que verla desde el punto de vista social e integral, dijo el ministro Fadul.